No respondiste con gritos, no suplicaste que te explicaran nada, no dijiste absolutamente nada, y aún así lo sintieron todo. Ese silencio del que se burlaron en su momento es, en realidad, la herida que no logran cerrar hasta hoy. Quienes traicionan esperan ruido, esperan rabia, esperan que los persigas pidiendo explicaciones, esperan una escena que les dé algo de qué hablar después. No les des nada de eso. Y tu ausencia, sin decir una sola palabra, se convierte en la sentencia más fuerte de todas. En los próximos minutos vas a aprender cómo el silencio estoico transforma el dolor en estrategia real. No hablamos de venganza, hablamos de control genuino sobre ti mismo, para que nunca más tengas que alzar la voz frente a quien no lo merece. El silencio no es debilidad, es disciplina pura. Y la disciplina aterra profundamente a las personas que se alimentan del caos ajeno para sentirse importantes. Epicteto decía que tenemos poder real sobre nuestros propios pensamientos, no sobre los eventos externos que nos rodean. Marco Aurelio, por su parte, nos recordaba que la mejor venganza posible es no parecerte nunca a quien te hizo daño. El silencio, entendido así, no es huir del conflicto. Es simplemente salir caminando de una tormenta que jamás mereció tu calma. Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Nada de lo que vas a ver a continuación se trata de castigar a nadie ni de ganar una guerra emocional contra quien te lastimó. Los estoicos no buscaban destruir al otro. Buscaban, sobre todo, proteger su propia paz interior de forma consciente y sostenida en el tiempo, sin importar lo que la otra persona decidiera hacer después. Lo que ocurra con esa otra persona, en el fondo, deja de estar bajo tu control desde el momento en que decides retirarte con dignidad. Y eso, precisamente, es lo que lo vuelve tan poderoso. Ley 1. El vacío que apaga el fuego. Cuando dejas de alimentar un fuego, ese fuego se apaga por sí solo, sin excepción. Los manipuladores necesitan tu reacción como el aire que respiran. Tus emociones son, literalmente, lo que mantiene viva su propia narrativa sobre lo ocurrido. Quítales eso y quedan obligados a enfrentarse a sí mismos, algo que rara vez saben hacer bien. Esperaban que tu enojo confirmara su poder sobre ti. Esperaban que tu dolor visible fuera la prueba definitiva de su control. Pero cuando no les das absolutamente nada, ni palabras, ni ira, ni la persecución que tanto anhelaban, empiezan a reproducir mentalmente todo lo que dijeron e hicieron. Escuchan, por primera vez, el eco incómodo de sus propias acciones. Y es justo ahí, en ese silencio incómodo que tú no llenaste, donde empieza cualquier posibilidad real de responsabilidad de su parte. Piensa en cuántas veces, en el pasado, tu reacción inmediata terminó siendo exactamente lo que la otra persona estaba buscando desde el principio. Un mensaje largo defendiéndote, una llamada exigiendo explicaciones, una publicación indirecta buscando que alguien más lo notara. Cada una de esas reacciones, aunque se sintieran justificadas en el momento, terminaba alimentando el mismo fuego que tanto querías apagar. El vacío funciona distinto. No le das ningún material nuevo con el que seguir construyendo su propia versión de la historia. Ley 2. El guión que se rompe las. Personas tóxicas te leen como si fueras un libreto conocido de memoria. Tu tono de voz, tus tiempos de reacción, tu pánico predecible. Pero el silencio rompe por completo ese sistema que habían construido a tu costa. No pueden predecir ni manipular lo que ya no pueden leer con facilidad.
mientras ellos hablan de más, intentando ahogar la verdad bajo una montaña de palabras y justificaciones. Tu calma la expone sin que tengas que decir nada al respecto. Tu quietud los confunde profundamente, porque se dan cuenta tarde o temprano de que ya no tienen acceso a tu código emocional de siempre. El botón que antes apretaban con tanta facilidad simplemente ya no está disponible para ellos. Ley 3. La negativa consciente. El silencio, en este contexto, es una forma clara de negativa. La negativa a explicar tu propio valor frente a quienes ya demostraron que no lo respetan. La negativa a defender tu carácter dentro de un juicio armado con mentiras desde el principio. La negativa a regar las malas hierbas solo porque otra persona decidió vivir dentro de un jardín de caos permanente. No le debes a nadie un discurso final de cierre. Tu quietud se convierte por sí misma en tu propio estándar personal. Y ese estándar, sin necesitar ni una sola palabra de defensa, termina hablando mucho más fuerte que cualquier argumento que pudieras dar. Si hasta este punto el video te está aportando algo, un like realmente ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas que probablemente están viviendo algo parecido ahora mismo. No cuesta nada y a mí me ayuda un montón a poder seguir haciendo este tipo de videos con calma. Ley 4. El espejo que no adula a nadie. El silencio funciona como un espejo que no busca quedar bien con nadie. Simplemente refleja la verdad tal cual es, sin adornos ni suavizantes. Piensa en el caso de un directivo traicionado por su propio socio de negocios. Todo el mundo esperaba demandas legales, escándalo público, caos generalizado. En cambio, él simplemente empacó sus cosas, eliminó su acceso a los sistemas de la empresa y se marchó sin dar ninguna declaración. 6 meses después, la empresa entera colapsó por su cuenta. Su silencio no fue ausencia de reacción. Fue en realidad consecuencia directa de sus propias decisiones anteriores saliendo a la luz sin él necesitar intervenir. O piensa en la hija que dejó de explicarse constantemente frente a un padre narcisista que nunca la valoró como merecía. Se alejó con dignidad, no con rabia visible. Y cuando finalmente lo hizo, ese padre tuvo que enfrentar, por primera vez en mucho tiempo, la verdad completa de la situación, porque ya no había nadie más a quien culpar por lo ocurrido. El silencio en ese caso no fue un castigo deliberado, fue simplemente una revelación inevitable. Ley 5. La pausa que da poder real entre el estímulo que recibes y la respuesta que finalmente das. Vive tu libertad más genuina. Cualquiera puede reaccionar sin pensar. Pocos logran sostener la pausa disciplinada antes de hacerlo. Esa pausa te hace una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Esto realmente merece mi paz interior? Cuando eliges la contención consciente por encima de la reacción impulsiva, te vuelves prácticamente intocable emocionalmente. Cada vez que sostienes esa línea interna sin cruzarla, tu confianza silenciosa va creciendo poco a poco. No una confianza ruidosa ni exhibicionista, una confianza estable, firme, sostenida en el tiempo. Ese es el tipo exacto de paz que ninguna tormenta externa logra romper del todo. Esta pausa, además, tiene un efecto que casi nadie menciona. Te devuelve tiempo real para pensar con claridad antes de comprometerte con una respuesta que después no puedas retirar. Las palabras dichas en caliente casi nunca se pueden borrar del todo, aunque más tarde te disculpes por ellas. La pausa disciplinada te protege sobre todo de ti mismo, mucho antes de protegerte de la otra persona involucrada en el conflicto.
Un momento para algo importante si quieres seguir construyendo esta fortaleza interior de forma constante. Este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí desarrollamos exactamente este tipo de disciplina emocional, semana tras semana, sin prisa y sin ruido innecesario. Dicho esto, todavía nos quedan 2 leyes más por revisar, y después vamos a repasar 5 hábitos muy concretos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Así que sigamos con calma. Ley 6. El ascenso silencioso. No necesitas demostrarle a nadie que ya sanaste de verdad. Deja que tu propio crecimiento hable por sí solo, en silencio, sin necesidad de anunciarlo constantemente. Mientras ellos publican buscando validación externa una y otra vez, tú simplemente construyes tu vida en paz, lejos de cualquier reflector. Entre más brillas sin necesitarlos a ellos, más crece, casi de forma inevitable, la culpa que cargan por dentro sin saber muy bien qué hacer con ella. Esto no es venganza calculada de tu parte. Es más bien un simple reflejo natural de las consecuencias de sus propias acciones. Cuando tu atención desaparece por completo de su vida, pierden literalmente su anestesia emocional habitual. Sin tu presencia disponible para distraerlos de su propia verdad interna, esa verdad finalmente despierta, o quieran o no enfrentarla. Esto no significa que tengas que exhibir tu crecimiento personal en redes sociales como una especie de mensaje indirecto dirigido a ellos. Todo lo contrario, entre más silencioso y genuino sea ese crecimiento, más real se vuelve y más incómodo les resulta a quienes esperaban verte estancado. El crecimiento que se vive de verdad, sin necesidad de exhibirlo, tiene un peso muy distinto al crecimiento que se actúa solo para que alguien más lo note desde lejos. Ley 7. La indiferencia virtuosa. La indiferencia, bien entendida desde una mirada estoica, no es frialdad emocional disfrazada, es claridad mental pura. Los estoicos nunca perseguían la venganza como forma de justicia personal. Protegían, sobre todo, su propio reino interior, su paz mental, por encima de cualquier otra consideración externa. Ser diferente a quien te hizo daño significa, en la práctica, salir por completo de su órbita y dejar que su propio caos siga girando solo. Sin tu participación activa en él, tu desapego genuino los aterra profundamente, porque significa que su control sobre ti terminó no con una pelea dramática, sino con tu paz interior sostenida en el tiempo. Algo mucho más difícil de contrarrestar para ellos. Hay una historia real de un hombre que presumía haber roto el espíritu de su expareja. Ella solía llorar y explicarse constantemente ante él, buscando su aprobación una y otra vez. Un día simplemente dejó de hacerlo. Se marchó sin decir una sola palabra más. Años después, él admitió que todavía escucha en su memoria ese silencio de ella, no su voz. Su silencio específico, sostenido y firme. Hay también otra historia parecida. El ex de una mujer exhibió públicamente en redes sociales su nueva relación apenas días después de haberle sido infiel. Meses más tarde, él le escribió un mensaje a las 2 de la madrugada preguntándole cómo lograba mantenerse siempre tan calmada frente a todo. En el fondo, no le estaba preguntando por ella. Le estaba preguntando, sin saberlo del todo, por su propia paz perdida. La culpa no siempre suena a tristeza evidente. Muchas veces se esconde detrás de la ira o del enojo aparente.
Se burlan de tu calma precisamente porque esa calma les quita el oxígeno que necesitan para sostener sus propias excusas. Sin tu reacción disponible, esa culpa no tiene a dónde ir y empieza a consumirlos lentamente desde adentro. Eso no es castigo directo de tu parte. Es más bien el universo reequilibrándose por su propia cuenta, sin que tú tengas que mover un solo dedo. Van a intentar llenar el silencio que dejaste atrás, publicando más contenido, riendo más fuerte de lo normal, persiguiendo distracciones constantes. No te dejes engañar por eso. El ruido nunca es sinónimo real de sanación genuina. En el fondo, empieza a aparecer la comparación inevitable. Sin tu estabilidad como punto de referencia, cada persona nueva que aparece en su vida se siente, de alguna forma, menos sólida que antes. La vida que actúan hacia afuera, en redes y frente a los demás, ya no coincide con lo que realmente sienten por dentro. Ese desajuste es, en el fondo, el eco constante de lo que perdieron el día que te dejaron ir. Es importante decir algo aquí con total honestidad. Nada de esto significa que debas quedarte esperando, en silencio, a que la otra persona finalmente se dé cuenta de lo que perdió. Ese no es el objetivo real del silencio estoico, y caer en esa trampa convertiría tu paz interior en una especie de actuación pasiva, esperando una reacción ajena que quizás nunca llegue de la forma que imaginas. El verdadero silencio estoico no espera nada de vuelta. Simplemente se sostiene por sí mismo, sin importar cómo reaccione o no reaccione la otra persona con el paso del tiempo. 5 hábitos concretos para sostener tu silencio en la práctica diaria. Hábito 1. Corta el acceso de forma silenciosa. Retira privilegios sin necesidad de dar explicaciones extensas. Mensajes, contacto directo, justificaciones constantes. El acceso, con el tiempo, entrena comportamientos específicos en la otra persona. El silencio, en cambio, los reentrena por completo. Hábito 2. La regla de las 24 horas. Cuando alguien te provoca deliberadamente, espera al menos un día completo antes de responder. La gran mayoría de las tormentas emocionales mueren por sí solas frente a una orilla que se mantiene en silencio. Hábito 3. Una sola frase y nada más. Si de verdad necesitas responder algo, utiliza un único límite claro y directo. Esto ya no funciona para mí. Y después, detente por completo. Repetir el mismo punto una y otra vez solo genera más ruido innecesario. Hábito 4. Higiene digital consciente. Silencia, deja de seguir, elimina contactos si es necesario. Tu paz mental no es, ni debería ser jamás, un vertedero disponible para el ruido emocional de otras personas. Hábito 5. Ritual en lugar de rumiación constante. Reemplaza el pensamiento repetitivo y obsesivo con acción concreta. Ejercicio físico, lectura, escritura personal, respiración consciente. Cambia los ciclos mentales que no llevan a ningún lado por escalones reales que sí te hacen avanzar. Este último hábito en particular es el que más tiempo suele tomar en dominarse, porque la mente tiene una tendencia natural a querer resolver lo que no entiende, dándole vueltas una y otra vez. El ritual consciente le da a esa energía mental un lugar mejor a donde ir. Hay un concepto interesante de la psicología moderna que conecta directamente con varios de estos hábitos, conocido como el método de la roca gris. Consiste básicamente en volverte deliberadamente poco interesante y poco reactivo frente a alguien que se alimenta del drama y de la atención ajena. Sin reacciones visibles que aprovechar, sin emociones que explotar,
La persona manipuladora pierde, con el tiempo, el interés en seguir insistiendo, porque simplemente ya no hay ninguna recompensa emocional disponible para ella en esa interacción específica. Vale la pena aclarar algo importante sobre estos 5 hábitos. No están pensados para castigar a nadie ni para ganarle a la otra persona en algún juego silencioso de poder. Están pensados, sobre todo, para protegerte a ti mismo de seguir gastando energía valiosa en una relación o una situación que ya no tiene nada más que ofrecerte. Aplicarlos con esa intención y no con intención de venganza disfrazada es lo que realmente marca la diferencia entre sanar de verdad y simplemente reprimir el conflicto un poco más de tiempo. Ganas, en el sentido más profundo posible, cuando dejas de hacer audiciones constantes frente a personas que nunca tuvieron la intención real de escucharte de verdad. Ganas cuando construyes tu propio cierre emocional desde la claridad interna, en lugar de perseguirlo desesperadamente en medio del caos ajeno, cerrando la idea, el silencio como confrontación sin conflicto. El silencio es, en el fondo, una forma de confrontación que no necesita ningún conflicto abierto para ser efectiva. Es verdad pura, sin ningún tipo de teatro alrededor. Es el espejo que se mantiene firme, mientras la máscara del otro, poco a poco, se va cayendo por su propio peso. No tuviste que insultarlos, no tuviste que exponerlos públicamente, no tuviste que competir con ellos en ningún terreno. Simplemente retiraste tu propia luz de un espacio que la había estado abusando durante demasiado tiempo. Ahora sus noches son más ruidosas por dentro, no porque tú hables sobre lo ocurrido, sino porque tu silencio deja que la memoria misma hable por ti, sin ningún esfuerzo adicional de tu parte. La mente recuerda, a tarde o temprano, lo que el ego insiste en negar constantemente. Cuando el ruido externo finalmente se apaga, la verdad empieza a resonar con mucha más fuerza de la que tenía antes. Si alguna vez te preguntas si de verdad sienten tu ausencia, la respuesta casi siempre es sí. Simplemente no van a admitirlo abiertamente, porque hacerlo significaría perder por completo el control de su propia narrativa sobre lo ocurrido entre ustedes. Presta atención a señales como la inquietud constante, el exceso de publicaciones buscando validación o el mal genio repentino frente a cosas pequeñas y sin importancia real. Eso no es seguridad genuina de su parte. Es más bien pánico interno disfrazado de indiferencia. Pueden fingir una sonrisa frente a los demás, pero no pueden fingir paz interior real. Esa se nota o no se nota, sin importar cuánto se esfuercen en aparentarla frente a una cámara o frente a un grupo de amigos. Tú ya no eres la misma persona de antes. El silencio no te rompió como algunos esperaban que pasara. Te reconstruyó por completo, desde adentro. Te volviste, de alguna forma, inalcanzable para aquello que alguna vez te destruyó emocionalmente. Aprendiste que alejarte sin necesidad de dar ningún discurso final resuena con el tiempo mucho más fuerte que cualquier grito que hubieras podido dar en su momento. No ganaste porque ellos hayan sufrido las consecuencias de sus propias acciones. Ganaste porque ya no necesitaste hacerlos sufrir deliberadamente para sentirte en paz contigo mismo. Esa es, en el fondo, la diferencia más importante entre venganza y verdadera liberación personal. Vale la pena repetir esto una vez más antes de cerrar, porque es fácil perderlo de vista en medio del dolor. El objetivo nunca fue que ellos sufrieran. El objetivo desde el principio fue que tú dejaras de sufrir innecesariamente por algo que ya no está bajo tu control.
Si en el camino ellos también enfrentan las consecuencias naturales de lo que hicieron, eso no es algo que tú provocaste a propósito. Es simplemente lo que suele pasar cuando alguien deja de recibir ayuda externa para sostener una versión falsa de la realidad. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tu propio silencio se convirtió en tu mayor fortaleza personal, aunque en ese momento no lo notaras así? El instante exacto en que dejaste de defenderte constantemente frente a los demás y empezaste en cambio a construirte a ti mismo desde cero. Ese fue tu verdadero renacimiento personal, aunque nadie más lo haya celebrado contigo. En un mundo prácticamente adicto al ruido constante, la calma genuina se convierte, casi sin proponérselo, en una forma silenciosa de rebeldía. No derrotas la manipulación ajena gritando más fuerte que ella. La terminas, en realidad, dejándola sin ningún tipo de alimento emocional que consumir. Tu ausencia deliberada no es crueldad de tu parte, es sobre todo sabiduría aplicada con paciencia. Sé diferente a quien alguna vez te hizo daño. Levántate en silencio. Construye tu vida en paz. Deja que el tiempo, la verdad y tu nueva forma de vivir hablen por ti, sin que tengas que decir una sola palabra más al respecto. Y antes de que te vayas, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento exacto en el que tu propio silencio cambió por completo una situación difícil que estabas viviendo? Compártelo con la comunidad, aunque sea de forma breve, porque probablemente hay alguien más ahí abajo que necesita leer justo eso hoy, en este mismo momento de su vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre esto: tu silencio nunca necesitó permiso de nadie para ser suficiente.